excited to be here with y'all this morning. I love that you've become so intentional about gathering monthly to pray and to share. I love that. I think that's powerful and such a part of the church that I think seems to get neglected from time to time. So thank you for having me. Gracias por tenerme aquí hoy en esta mañana y es muy hermoso que que se reúnen aquí cada mañana para comer algo en las mañanas. I'll start with telling you a little bit about myself. Voy a comenzar a compartir un poco de a mí misma. My name is Allie Lamb and I'm married to Brian Lamb. Me llamo Allie Lamb y mi esposo es el señor Lamb. And I am an art teacher in Fort Worth. Soy una maestra de arte en Fort Worth. And Brian is the pastor of community and missions at our church, Solid Rock. Y el hermano Lamb es un pastor de Solid Rock. We have no biological children of our own, but we are in the process of finishing up getting licensed to adopt through the state. No tenemos hijos de sangre, pero estamos agarrando una licencia en proceso para adoptar. And we have a daughter of our heart named Jessie, who's in college at UTA, and she's just moved home for the summer. Y tenemos una hija de corazón que está yendo al colegio y que va a regresar para el verano. And this is my first time to Meeting Place, though I have been lost on a safari in Kenya with more people in this room than I care to admit. Es mi primera vez estar aquí, pero atado en un paseo con nuestra hermana. One of whom washed my feet like Jesus. Una lavó sus pies como Jesús. But that's a story for another time. Pero esa es otra historia para otro día. I'm naturally just an anxious person, and I feel like I do a pretty good job of hiding that, though chances are I probably do not. Soy muy ansiosa, pero a veces soy muy buena para esconder eso, pero a lo mejor no muy buena. So anxiety is fear in response to something that isn't actually there or hasn't happened, or as my mom says, borrowing trouble. Ser ansioso es como tener miedo de algo. When I was younger, sometimes this would factor in, especially at nighttime when I was laying in bed and my mind would just kind of start thinking, and I would think through things that weren't even remotely a reality, or some things that weren't even capable of actually happening. A veces en las noches me ponía a pensar de cosas como que no era realidad. I would stress and kind of work myself up sometimes, and so my parents would just keep a pallet under their bed that I could just pull out and sleep on there when it got to be a little bit too much. Entonces me ponía muy ansiosas, pero mis padres tenían una cama como de madera y allí me acostaba. And as an adult, I began to see that the actual root of my anxiety is found in my pride. It's this deep-rooted need to control, coupled with a lack of trust in the one who's actually ultimately in control of all things. Era una cosa que yo tenía que aprender cómo a controlar. I have this hole in my faith that implies that I know God can, but I don't always truly believe that He will. Ahí tengo como un hoyo en mi fe, como sé que lo puede hacer, pero a veces me pongo a pensar como ¿y qué? I don't always trust Him completely with every part of my life. I lack in recognizing God as the Lord who's to be revered as all-knowing and all-powerful. And I also forget to remember the abundance of evidence I have that proves this. A veces mi fe no es tan fuerte, en que sea que sé que Él es fortalecido y Él puede hacer todo, pero a veces no toda mi fe está en Él. So God's brought me to Mark chapter 4. Dios me ha traído a Marcos 4. Verses 35 through 41. Versículos 35 a 41. It says, "On that day when evening had come, he said to them, 'Let us go across to the other side.' And leaving the crowd, they took with him in the boat just as he was, and the other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling.
but he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great fear and said to one another, "Who then is this that even the wind and the sea obey him?" Dice la palabra de Dios. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre una cabeza. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? So right off the bat here, this just makes me think of my nephew Deacon. I have 5 beautiful nephews. Deacon is the oldest and he's 8. Entonces esta palabra me pone a pensar de mi sobrino que tengo, tiene 8 años. But I think he actually has like the heart of a 40-year-old. He's constantly thinking and analyzing and trying to figure things out. And he also is very fascinated by tornadoes and hurricanes and storms. Él tiene un corazón como de alguien que tiene 40 años. Él es muy fascinado de los tornados, tormentas, cosas así. On the way home from church one Sunday, he said, "Allie, does God make tornadoes?" And I said, "Yes." Un domingo él nos preguntó cuando se llama Dios hace los tornados, y yo dije sí. Yeah, but does he control them? Y luego pregunta, pero también los controla él. And I said, "Yeah, Deacon. In fact, there's a story in the Bible about Jesus, and he's on this ship, and there's a storm, and the disciples are scared, and Jesus just comes out and says, 'Stop,' and everything stops. He controls all of the weather and the ocean and everything." Entonces ella le dice, sí, también él los controla. Es como la historia que dice en la Biblia cuando ellos estaban en una tormenta, pues se llama, en el barco, y Dios lo paró totalmente. And so he just stares out the window and he's, "Wow. Yeah, but he takes a jetpack to get to heaven, right?" And that's when the conversation took a completely different turn. Entonces luego el niño dijo que cuando se llama, entonces Dios usa un paquete para llegar para allá al cielo, ¿verdad? But what I'm getting at is that he received this story with this childlike wonder of just, wow. Entonces es lo que me pone a pensar y me fascina, me pone como en una diferente mente. So the same sea that God spoke into existence, he also spoke into obedience. La misma semilla que él plantó es lo que se llama la obediencia. This is power and control that I have never and will never have. Este es poder que yo nunca voy a poder tener. This whole piece of scripture is just incredible to me. Here you have the disciples on the boat with Jesus. Esta escritura es muy magnificente, es cosa donde habla de donde Dios está en el barco. And most of these disciples were experienced fishermen, had logged many hours on the sea. Y estos discípulos estaban muchas horas en el barco. And it says a storm arose and the waves were breaking into the boat and filling it. Y dice que cuando la tormenta se levantó y agua se metía. I'm going to tell you right now, this is one of my worst nightmares. Esto te puedo decir que esto es una de mis más terror. I love the beach. I can sit for hours and listen to the waves and do nothing. But put me in the middle of the ocean, especially if there's a storm, no thank you, can't do it. A mí me encanta el mar, pero si me ponen en el medio del mar y hay una tormenta, no gracias, no me gusta. I hear cruises are great,
not been on one, willing to try, but it's gonna take some talking into, I think. Ha hablado mucha gente de los cruceros que se van por allá, ¿verdad? A mí me encanta, pero para meterme ahí adentro, como que no. The only thing that sounds worse than this is actually being in outer space. A lo mejor una cosa más magnificente es cuando se llama que a lo mejor sí puedo hacer es andar allá en los allá en el cielo, en el espacio. And actually, when I was 18, my family took a trip to Disney World. Cuando tenía 18 años fuimos cuando se llama Disney World. And there was a new ride called like Mission to Mars or something like that. Y había un nuevo juego que había allí. And the whole idea was it was meant to simulate like the G-force when you leave the Earth's atmosphere. Y era como una cosa que iba alrededor como de los planetas. And it was brand new. It was the ride to ride. So, of course, we went. Claramente fuimos porque decían que era el juego mejor. And there were two lines that you could get in. There was the red line and there was the green line. Había dos líneas, la roja y la verde. The green line was, for the elderly and small children and, the wimps. La verde era como para los niños chicos, los mayores o como alguien que tenía, ¿cómo se llama? Que no podían dar muy bien. And then you had the red line, which is like the whole thing. Y luego tenías la línea roja, que era los que iban a tener todo. Now, I've always ridden roller coasters when I was little, and this one doesn't even leave the ground, so of course I got right into the red line. Este juego, ¿cuál se llama? Yo siempre me he subido a juegos que iban altos, pero este no iba muy alto. So as we inched along in line, I noticed that there were lots of opportunities to leave the red line and get into the green line. Entonces miré que cuando se llama, mucha gente cuando se llama no había tanto en la verde, eso era más fácil para irme en la verde. I didn't think much about it, and just we finally made it to the front of the line, to the ride. No le puse mucha atención, pero cuando se llama ya cuando llegó el tiempo ya estaba enfrente de la línea. So we enter into this big room that's got all these white plastic pods everywhere. Entramos en este cuarto que tenía como muchas cositas blancas alrededor. And so my cousin and my uncle and I, it's like a little 3-seater. We all cram into one and they close the door. Mi primo, yo y mi tío nos metimos en un carrito que donde nos metieron. I'm a little claustrophobic, so it was a little too snug for my taste, but it was fine. Yo soy claustrofóbica, donde no podemos estar junto con mucha gente, pero como quiera lo hice. Now, if you've ever been to Disney World, you know that they do all things well and real. It is the happiest place on earth. Sí, tú has ido a Disney World, cuando sabes que ahí hacen las cosas muy bien y muy real. And so the pod closes and the windows turn on, and it looks like you are on a launch pad, like in a rocket ship. And there's people and they're waving, and it looks real. Ya cuando cerraron el carrito, cuando se llama, donde estábamos, miramos afuera, cuando había gente que nos estaban diciendo hola y que no. So I'm thinking, okay, this is cool. And there's 3 seats, and the operating voice comes on and gives you an assignment like, seat 3, turn the ignition, so that you are really astronauts, running this spaceship. Entonces, cuando se llama, había una cosita adentro del carrito que le decían ya prendan su carro para que lo hicieran real, como que fuera una cosa real que iban a ir al espacio. So then the operator voice comes on and says, okay, we're going to blast off in 5, 4, 3, 2, 1. I'm waving at all the people because they're getting smaller. Entonces la operadora vino y dijo, cuando se llama, ok, ya vamos a irnos para arriba en 5, 4, 3, 2, 1, y claramente pues yo le estaba diciendo a toda la gente adiós, ¿verdad? And so we're blasting off, right? And so this blue sky is just zooming past, and I'm looking out the window, and all of a sudden I'm like, translate that. Entonces ya estábamos yendo para arriba y luego estaba mirando el cielo que nos estaba enseñando, y luego después cuando se llama me dio un pánico. There you go. And I feel
like an enormous elephant has just like sat on my chest. Entonces sentí como que era un elefante que se sentó en mi pecho. And there is no longer blue skies and people waving, but we are in outer space. Pero ya no hay el cielo azul ni gente que me está diciendo adiós. Estamos ya en el espacio. And the operator's like, seat 3, flip this switch. I'm like, you flip it. Entonces la operadora nos está diciendo ir a pucha este botón y ella se puso, no, ¿qué tal si mejor tú púchalo? So in reality, I'm in a little plastic pod spinning at an incredible rate in Orlando, Florida. Entonces en realidad estoy en este carrito que está dando muchas vueltas a una mucha velocidad. But my anxious body and even my mind for a moment believes that I have left the Earth's atmosphere and I am flying through space. Pero en mi mente estoy pensando que de veras estoy allá afuera en el espacio. I scream and panic until it stops. Yo estoy gritando y paniqueando hasta que paró. AKA we landed on Earth again. Y otra vez llegamos a Earth. So then the pod opens and we silently exit and I keep my head down until we leave and meet up with the rest of my family. Entonces cuando abrió el carrito y salimos, yo nomás me salí con la cabeza para abajo y hasta que llegamos con mi familia. And they asked how we liked the ride. Me preguntaron cómo me gustó el juego. We all just kind of nod. They were sweet and helping me save the last little bit of dignity I had left. Fueron buenos y salvaron un poquito de mi dignidad que tenía. Needless to say, I did not ever ride that ride again. And if you go, I suggest you take the green line. Y si ustedes van, les doy una sugerencia que tomen la línea verde. Now, these disciples were not in a plastic pod in Florida. Estos discípulos no estaban en un carrito allá en Florida. They were not being fooled by Mickey Mouse or physics or incredible CGI. Ellos no estaban allí con Mickey Mouse ni con otro persona. They were on a real ship in the midst of a real storm with real winds and the real fear of real death. Ellos estaban en la arca donde había el terror real. On the deck of this ship, in the midst of this storm, literature would define this kind of conflict as man versus nature. Entonces esta contienda era como con Dios versus la naturaleza. The disciples were in the here and now did not seem safe. Entonces los discípulos decían como aquí no está salvo. However, the real creator of all things was on board. En que sea que ellos decían eso, pero el Salvador real el creador estaba allí. So the absurdity of my reaction in this little plastic ball in Orlando, Florida, Entonces mi reacción en el carrito que estaba en Florida is just as ridiculous as the disciples' response over this storm when the creator of all things is feet away. es casi igual como la ridiculeza que que los discípulos pensaban porque Dios el creador estaba allá adentro en la arca con ellos. In the midst of their fear and anxiety, they forget to recognize the identity of God as God. Y cuando ellos tenían ese temor, era cuando ellos se los olvidó del creador. Then it says he, meaning Jesus, was asleep in the stern on a cushion. Y luego decía que Jesús estaba dormido. I don't know why it was important for them to say cushion, but I just kind of like that he wasn't just asleep, he was asleep on a cushion. No sé por qué en la Biblia dice que es importante decir que él estaba acostado en una almohada, ¿verdad? The disciples were saying, "Teacher, do you not care that we are perishing? Do you not care that we are dying out here?" Los discípulos le decían a Jesús, ¿no te importa que nos estamos muriendo aquí? ¿No te importa? They have walked with this man as he has healed lepers and rebuked demons and taught crowds of people. Ellos habían caminado con Dios, el que había sanado la gente que tenía leoprada y la gente que sanó. Yet they have the audacity to question
the compassion and the positioning of Jesus. pero todavía tenían esa manera de todavía preguntarle a Dios. I'm appalled by their response at this storm, mostly because the storms in my life elicit the exact same response. A veces porque también las tormentas que yo he pasado también tienen lo misma reacción. Jesus, do you not care? La pregunta es, ¿no te importa? Are you seeing this? Where are you? ¿Estás mirando esto? ¿Dónde estás? I'm dying here. Me estoy muriendo aquí. I too, as the disciples, have witnessed countless moments of provision and presence and miracles of God. Los discípulos han visto la providencia de Dios y la manera que Él trabaja. Namely my own salvation. También llamando mi misma salvación. Though when the storms arise in my life, I question his goodness, his motives, and his presence. Cuando vienen los estormas en mi vida es cuando comienzo a pensar de toda la bondad que Dios ha tenido conmigo. I feel as if I'm dying, much like I did in the plastic pod in Florida. Es casi como me siento que me estoy muriendo, igual como me sentía yo en el carrito allá en Orlando. And I fail to revere him as all-powerful and all-knowing and supreme. Y yo me pongo a ponerlo como el Dios poderoso. I inform him of a storm as if he's not the one allowing it all to happen. Yo le digo a él de la tormenta que está pasando. In my irreverence, I ask, do you not care that I am dying? En mi reverencia yo le pregunto, ¿no te importa que me estoy muriendo? I yell into the cabin of the boat, not for Jesus to come and to calm the storm and to stop it, but merely out of frustration that I'm experiencing a storm at all. No, cuesta mal le grito a Dios que me estoy muriendo, pero si no es por esa misma timidez que yo tengo de la tormenta. This irreverence is like a small child who pops off at their dad and then has that moment of, ooh, I forgot who I was talking to. You know what I mean? Es como cuando un niño le responde para atrás a sus padres y luego después cuando se espantan, ¿verdad? Se me olvidó a quién le estaba hablando. I too have forgotten that I cry out to my Father who is sovereign over all, even the storms. Y a veces yo también cuando se me olvida a quién le estoy hablando, ¿verdad? Cuando hablo con Dios. Then it says, Jesus awakes and rebukes the winds and says to the sea, peace, be still. Y le dice el Señor cuando se llama la tormenta que se pare y toda tormenta para. The winds cease and there's a great calm. Y luego hay se para cuando se llama el mar y hay una calma. Then he turns to them and he says, why are you so afraid? Do you still have no faith? Y les pregunta ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Then filled with fear, they say, who is this that even the winds and the sea obey him? Y luego les dice ¿quién es el que tiene de temer si todo esto va a parar? And here we see this shift in fear. Aquí miramos que hay una timidez, No longer a fear of conflict, no un miedo de conflicto, but recognition and reverence. pero de reconocer Recognition that he is God. reconocer que Él es Dios. And reverence or admiration for he is mighty and powerful and commands even the winds and the sea. Y como en vez de reconocer que Él es el Dios poderoso que puede hacer todo. And as they ask this question, who is this that even the winds and the waves obey him? I can't help but think, do they also wonder, and who are we that we should question him? No sé si ellos mismos se preguntan Él es el Dios poderoso que controla los aires y el mar, pero también no nos preguntamos a nosotros mismos quién somos nosotros. I, as they, have often failed to recognize God as God. Yo también ha caído a reconocer quién es Dios. You see, in these moments, I believe sometimes that I know better than the author and perfecter of my faith. Hay momentos que que yo no tengo la fe, en vez de tener esa fe. I see with the finite, fractured view of my human eyes. En vez de mirar lo que mi carne quiere ver. And question the wholeness of God's will and glory.
y cuando se llama y poner en cuestión cuando se llama la gloria de Dios. I tell him with my actions and my questions that I would be a better God. Le digo a mi Dios que cuando yo quiero ser una persona mejor, I've failed to recognize him. pero a veces cuando se llama quedo mal a reconocerlo. Then I, as the disciples, neglect to remember why I know this to be true. Cuando se llama cuando me pongo a pensar de los discípulos, cuando se llama cómo ellos quedaron mal para conocer a Dios, me acuerdo de a mí. I read of the Israelites and of the disciples, and I often think, how do they still worry and fear and abandon after seeing firsthand all that God has done? Me pongo a pensar por qué los discípulos quedan mal mirando todo de los que ellos miraron del poder de Dios. This God has turned whole bodies of water to blood. Cuando se llama hechos cuando se llama cuerpos de agua en sangre. He has rescued a nation from Egypt. Ha rescatado los ejércitos de Egipto. He has raised Lazarus from the dead Cuando se llama revivió a Lázaro and fed 5,000 plus people with just a few loaves and fishes. y también cuando se llama les dio de comer a 5 millones de gentes o más. Yet they make golden calves and cry out, Jesus, do you not care that we are dying? Y también hacen cuando se llama los becerros de oro y les pregunta todavía ¿por qué no te importa Dios? And I too have witnessed divine works within my own life and have witnessed outside of my own life. Y también cuando se llama reconozco que cuando se llama no, yo a veces tengo esas mismas cuestiones adentro y afuera de mi vida. I was once an object of God's wrath, Yo también cuando se llama era un objeto que cuando que Dios usaba. but God, being rich in grace and mercy, has made me alive in Christ. Pero cuando se llama ahora más la misericordia de Dios me ha dado todavía más y más, más entendencia de Él. He has seated me in the heavenly places. Él me ha sentado en lugares de Dios. He's made me a citizen with the saints. Él me ha sido un ciudadano con los santos. He has lavished me in the riches of his grace. Y Él me ha levantado en su poder. He has physically healed humans before me. Él también ha sanado a gente enfrente de mí. He has reconciled families. Me ha reconciliado familias. He has ended droughts and altered plans. Cuando se llama revivido, cuando se llama lugares. And he has provided means when there was no other way. Y también dio un lugar cuando no podía salir. All to the glory of his name Toda por la gloria de su nombre and because of his grace to the benefit of my faith. y por su gracia y provencia de mi fe. All this I have seen, yet I still call into the bowels of the ship in faithless fear, not remembering the countless storms from which he's already rescued me. Todo esto ha pasado y cuando a mí me recuerdo de los discípulos en la arca que cuando a Dios también me salvó a mí. Time and time again I fail to remember. Y cuando se llama a tiempo también cuando se llama caigo yo y no me acuerdo de todo eso. Ann Voskamp is an author who has a book called 1,000 Gifts. Y hay un libro que dice 10,000 razones, no, 1,000 regalos. In it, she makes this connection by saying, perhaps the opposite of faith is not doubt. Y hay una referencia que ella dice cuando se llama The opposite of faith is not doubt. lo oposito de cuando se llama de temer Perhaps the opposite of faith de is la fear. fe es temidez. To lack faith De cuando se llama no tener la fe perhaps isn't as much of an intellectual disbelief in the existence of God a veces es cuando se llama de no creer en la existencia de Dios. as a fear and distrust that there is a good God. Como tener miedo es cuando se llama de saber que hay un buen Dios. So if I don't emotionally and practically believe in the goodness of God, am I a believer? Si yo no creo en la bondad de Dios, soy alguien que cree en Dios.
Don't believers have to believe? ¿Verdad que los que no creen tienen que creer? Don't the saved have to trust the Savior? ¿Verdad? Los que son salvos tienen que trustear al For- Salvador. For yes, salvation from sins, but this too, the salvation from fear. También la salvación de miedo es igual como la salvación del Salvador. Thanks is what builds trust. Eso es lo que cuando nos da a trustear. Every time fear freezes and worry rise, Cada vez que tenemos miedo, every time I surrender to stress, cada vez que yo tengo que me estreso, aren't I advertising the unreliability of God? estoy dando la habilidad que cuando se llama de depender de Dios. That I don't truly believe. Que yo no trusteo en Dios. But if I am grateful to the bridge builder for the crossing of 1,000,000 strong bridges, Pero de aquellos que se llama de mil bridges, thankful for 1,000,000 faithful moments, cuando se llama de los 1000 momentos, my life speaks my beliefs and I trust him again. cuando se llama mi vida habla de en quién trusteo. I love and appreciate this beautiful connection she makes between trust and thanksgiving. A mí me gusta cuando se llama lo que ella da de trustear y no dar. My anxiety is a lack of trust. Mi ansiedad es un poco donde yo no trusteo. It comes from the pride in my heart that lacks to recognize and revere and remember God. Es donde necesito realizar el poder de Dios. It places me back on the deck of the ship in the midst of the storm, Me pone para atrás en la arca en medio de la tormenta, questioning my Savior. cuestionando a mi Dios. Just like Anne mentions, my actions reflect my beliefs. Igual como eso, cuando se llama reflectaba mi creencia. So when I'm fearful and anxious, my actions proclaim that I do not believe that God is God. Yo pensaba cuando se llama mi timidez, cuando se llama y mi miedo reflejaba que yo no creía en Dios. But thanks be to God that He does not rely on my ability to believe. Pero gracias a Dios, cuando se llama él ahora, cuando se llama no me está dando esa reflexión. Instead, He sends us the Spirit who intercedes with groanings too deep for words. Él mandó este espíritu que interactara conmigo. He gives the Spirit who is capable of doing far more than we could ever think to ask. Y cuando se llama ese mismo espíritu interactuó conmigo para enseñarme que hay más cosas más allá. The one who took on my burden of sin has also taken on my burden of faith. Y también me ha dado más fe. The same faith to which He calls me, La misma fe que él me llama, He equips me to sustain from His power and His strength and His provision because He is God, I am not. esa mismo fe que cuando se llama que me está llamando es del mismo poder de Dios. So I struggle to trust that my Father is a good Father who desires to give good gifts to His children. Yo tengo un You're fine. I struggle to trust my Father as a good Father trustear a mi padre who es un buen desires to padre, give good gifts to y His que children. desea cuando se llama dar a sus hijos buenos regalos. And when I stop to think of the evidence of this, Y cuando paro de pensar de las evidencias, I completely come up short. a veces cuando se llama vengo corta. I have no evidence to prove that He is not faithful. No tengo evidencias cuando se llama de no es bueno, But I have so much evidence to prove that He is. pero tengo mucha evidencia que él sí es bueno. I have millions of faithful moments when He has commanded storms into calm. Tengo millones de historias cuando se llama donde él para las estormas, las tormentas y las para. A million faithful moments when He has not calmed the storm, but He has guided my ship straight through them. Donde cuando se llama donde no para la tormenta, pero sí nos pasa por entre medio.
and millions of moments when he has not only proven his trustworthiness, but also his power. También donde Él da cuenta su bondad y y nosotros tenemos la fe. So currently, God is bending my heart away from anxiety and towards trust. Entonces está quitando mi corazón de la ansiedad y metiéndola más en trustearlo en Él. And he's doing this through Thanksgiving. Y ha hecho esto en el día de la gracia. It is not easy. No es fácil, It is messy and difficult, es difícil, but so full, pero muy lleno, which is sanctification. donde paciente. He is challenging me to recognize him as God, Me pone obstáculos para conocer que Él es Dios, to revere and admire him as God, para que yo lo admire que Él es Dios and to remember y para recordar the works that he has done because he is God. y donde está lo malo y lo hace bueno. So as we enter into a time of prayer, I want to challenge you to recognize God as God. Y lo que quiero decirles a ustedes es que reconozcamos que Dios es Dios. It seems so simple, Se escucha muy simple, but we seem to place ourselves in that position more than him. pero a veces nos ponemos en esa posición más que a Él. So I challenge you to step down from your makeshift throne So, salte de tu trono and let the ruler of all take his rightful place. y deja que Dios te guíe. Next, I challenge you to revere him for his sovereignty. He is all-knowing and all-powerful. Y también otra cosa es que lo conozcas a Él por su sagradidad. Take a second to think on his glory. Toma un tiempo y piensa de su gloria. Then remember the goodness of Y God. acuérdate de lo bueno que Dios es. Not our goodness, but his. No nuestra buena, pero lo bueno que es Dios. This looks differently to the world than it does to us. Esto se mira diferente a allá afuera que a lo que se mira aquí adentro. It's not an earthly prosperity or comfort, No es algo de conformidad, but all things working together for our good and his glory. pero a trabajar para estar en su gloria. And then linger on the million of faithful moments, Y los miles momentos, strong bridges, bridges, and frightening storms for which he has brought you. y las tormentas que nos has traído de aquí. And allow a thanksgiving to be the platform from which you continue your praise and petition. Y que sea el plato donde nosotros caminamos. So thank you so much for letting me come and share with you. Muchas gracias por venir y hablar con ustedes.